Saludos hermanos y amigos, con ustedes el programa Contestando tu Pregunta, programa que se ha transmitido por más de 40 años por radio, por internet y por YouTube, plataforma de Ramón Romero. Vamos a obtener la oración para hacer este programa para la gloria del Señor. Padre, te invitamos a que tú seas el maestro de nuestras vidas y respondas nuestras inquietudes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pregunta número 34. Dice Gálatas 5:4 que son vacíos en Cristo los que vuelven a ponerse bajo la ley después de ser salvos por gracia y que ellos han caído de la gracia. La cita que se ofrece en esta pregunta número 34 en realidad no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. Pablo no está refiriéndose allí a la observancia de los 10 mandamientos, sino a las leyes rituales. Él dice muy claro en Gálatas 5, del 2 al 4, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis los que si por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Como puede verse, el problema no era que los gálatas querían guardar los 10 mandamientos, sino que querían guardar la ley ritual como medio para alcanzar la salvación. Porque si Cristo ya había hecho propiciación por el pecado, ¿qué sentido tenía guardar la ley ceremonial para el perdón de los pecados? Además de la circuncisión, los gálatas estaban guardando las fiestas anuales y Pablo les reprocha duramente en el versículo 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Es decir, el problema era que habían vuelto a los ritos que simbolizaban a Cristo, como si el sacrificio de Cristo fuese insuficiente para cubrir todos nuestros pecados. Y el apóstol Pablo nos exhorta: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. He leído Gálatas 5, del 13 al 18. Así que Pablo reivindica a los gálatas el valor de la ley. Y fíjense que se trata de la misma ley que en Romanos 13 resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, los 10 mandamientos. Los que se oponen a la ley de Dios pretenden que esta fue eliminada por el Evangelio. Pero un famoso teólogo evangélico llamado J. Berkov los corrige cuando escribió: es igualmente contrario a la Escritura decir que no hay ley en el Nuevo Testamento, o que la ley no se aplica en la dispensación del Nuevo Testamento. Jesús enseñó, dice Berkov, la vigencia de la ley en Mateo 5 del 17 al 19.
Sigue diciendo Berkov. Pablo dice que Dios proveyó que los requerimientos de la ley se cumplieran en nuestras vidas. Y cita Romanos 8:4. Y sostuvo que sus lectores eran responsables por la guarda de la ley. Y cita Romanos 3:9. Sigue diciendo Berkov. Santiago asegura a sus lectores que aquel que ha transgredido un solo punto de la ley, y aquí menciona algunos de ellos, es un transgresor de la ley, de acuerdo a Santiago 2 del 8 al 11. Y Juan define el pecado como ilegitimidad y dice que en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y cita a 1 Juan 3:4 y 1 Juan 5:3. Hasta aquí la cita de Berkov, teólogo evangélico. ¿Es esta acaso una declaración herética de Berkov? ¿No está esta enseñanza más bien de acuerdo con el Evangelio de Cristo y goza de todo el apoyo de la alta crítica de orden protestante? ¿No dijo Berkov que su teología sistemática gozaba de la aceptación del público, del testimonio favorable de los críticos, y que era el texto de teología en muchos seminarios teológicos y escuelas bíblicas, no solo en los Estados Unidos, sino también en el extranjero? Si pues la enseñanza con relación a la ley del doctor en teología Berkov está de acuerdo con la fe protestante ortodoxa, ¿cómo es que los que guardan el sábado es denigrado y reprochado por enseñar lo mismo sobre la ley que enseñó Berkov? Nosotros que guardamos el sábado nunca hemos enseñado que la justificación se consigue por las obras, ni por la salvación depende de la ley. Pero sí enseñamos, de acuerdo con lo que demuestra la palabra de Dios, que la gracia no nos autoriza a desobedecer la ley de Dios, y que por el contrario, quienes reniegan su responsabilidad ante la ley son convictos por la ley como transgresores, según Santiago 2:9. Que esta advertencia a la humanidad es responsabilidad del pueblo de Dios, porque se desprende por las palabras del apóstol Pablo, quien enseña que los que se oponen a la ley se oponen a la sana doctrina, y que la ley es parte del glorioso evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado. 1 Timoteo 1 del 8 al 11. Otro teólogo, W. Grant, evangélico, combate la idea de que la gracia sea contraria a la ley de Dios, porque él dice que está claro que la redención, al traer dice aquí que la redención, al traer el alma a Dios, ponga su trono dentro de ella, y la obediencia es la única libertad. Está claro que también hay una justicia de la ley que la ley misma no puede ni da poder para cumplir, porque es cumplida en nosotros que andamos no según la carne, sino también el Espíritu. Lo que es simplemente dispensacional es pasajero, pero no aquello que es la expresión del carácter de Dios y requerido por Él. Nada de eso puede ser pasajero. Eso decía W. Grant, teólogo evangélico. Al contrario, son los que se oponen a la ley quienes al negarla rechazan la gracia de Cristo. ¿De qué manera? Porque nadie se sabría pecador si no fuera por la ley. Y la ley intervino
para aumentar la transgresión. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20 en la Nueva Versión Internacional. Es decir, la ley señala el camino de la gracia al mostrar al hombre que es transgresor y que por tanto no puede salvarse a sí mismo. La ley muestra al hombre su pecaminosidad y la necesidad que tiene de un Salvador. Así que no hay gracia si no hay pecado, y no hay pecado si no hay ley. Así que negar la ley es negar la transgresión y es negar la gracia. Por tanto, si no hay gracia, no hay pecado. Si no hay pecado, entonces todos los pecadores somos santos, porque no hay ley que nos acuse. Pero todo esto está probado de que realmente la ley de Dios es santa, justa y buena. Esto continuará en una próxima entrega. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.